En el corazón de Colombia, después de décadas y décadas de conflicto, se encontró un ingrediente que resultó ser, bueno, la clave para la paz. Y no, fíjate, no hablamos de un tratado o de una ley. Es algo mucho más humano, casi invisible. Hoy vamos a meternos de lleno en esta historia para entender cómo se puede volver a conectar una sociedad que estaba completamente rota. Venga, vamos a empezar con una pregunta que es clave en todo esto. A ver, normalmente, ¿qué pensamos? Que la paz se construye con acuerdos, con firmas, con grandes instituciones, lo típico, ¿no? Pero, ¿y si la base de todo fuera algo mucho más personal? Algo, y esto es lo curioso, mucho más frágil. Pues la respuesta, según la gente que lo vivió en primera persona, es la confianza. Ojo a esta cita que es súper gráfica. No habla de política, ni de poder, ni de nada de eso. Habla de sentirse seguro en un viaje que se hace en común. Y ahí está. Esa es la clave de todo. La confianza como el vehículo que nos lleva a la paz. Vale, para entender por qué la confianza es tan importante, primero tenemos que mirar el problemón al que se enfrentó el programa Cercapaz, de la cooperación alemana. Y es que el problema iba mucho más allá de la violencia que se veía a simple vista. La idea de la que partían era muy clara, la verdad. La violencia no es solo el daño físico, que también, sino que es como un veneno para la convivencia. Crea una polarización que se carga a la propia democracia. La gente simplemente deja de creer en el sistema y, lo que es peor, deja de creer en los demás. Pero claro, la violencia era solo el síntoma. Ponerse a atajarla sin entender de dónde venía, pues sería como cortar las malas hierbas, pero dejando la raíz intacta. No sirve de nada. Había que ir mucho más al fondo para encontrar el origen real de todo el conflicto. Y aquí está el meollo de la cuestión. Lo que la gente de Cercapaz identificó es que la barrera de verdad, el gran muro para la paz, era un abismo de desconfianza. Una fractura total entre la gente, que no se fiaba de sus instituciones, y las instituciones que no tenían ni idea de cómo conectar con la ciudadanía. Vale, entonces, si el problema es la desconfianza, la solución tiene que ser la confianza. Parece obvio, ¿no? Pero a ver, ¿qué es la confianza exactamente? Porque no es algo que se pueda firmar en un papel y ya está. Hay que construirla, ladrillo a ladrillo. Vamos a ver cómo este programa la dividió, por así decirlo, en piezas más pequeñas y manejables. A mí esta metáfora me parece buenísima, un puente. Fíjate qué idea. La confianza no es el sitio al que llegas, no, es la estructura que te permite cruzar ese vacío de miedo y de división para poder por fin empezar a construir algo juntos al otro lado. Y esto es fundamental. El programa no trató la confianza como si fuera un sentimiento, algo así etéreo y vago. No, la trató como el resultado de acciones concretas, de cosas que se pueden ver y predecir. Algo que se puede medir, que se puede fomentar y, lo más importante de todo, que se puede enseñar. Por un lado, para las instituciones públicas, ¿qué significaba generar confianza? Pues básicamente actuar de forma predecible y decente. O sea, no se trataba solo de hacer bien su trabajo, sino de tratar a la gente con respeto, de ser transparente con el dinero público, de cumplir las promesas y, muy importante, de explicar las cosas de forma que cualquiera las pudiera entender. Pero ojo, que esto es cosa de dos. La confianza no va en una sola dirección. La ciudadanía también tenía que poner de su parte. ¿Y qué implicaba esto? Pues elegir líderes que de verdad los representaran, proponer cosas con fundamento en vez de solo quejarse, cumplir con los deberes como ciudadanos y, por supuesto, respetar los derechos de los demás, no solo los de uno mismo. Muy bien. Y todo esto que suena genial en el papel, ¿cómo se lleva a la práctica? O sea, ¿cómo se empieza a construir ese puente de confianza de verdad? Venga, vamos a ver la metodología que utilizaron para conseguirlo. El papel que jugaron fue clave. No se pusieron de parte de nadie. Su trabajo era crear un espacio seguro para todos. ¿Os acordáis del conductor de autobús del principio? Pues eso mismo. Su función era ser esa figura neutral que garantizaba que el diálogo iba a ser justo y que, como decía la cita, nadie iba a pasar por encima de nadie. El proceso que siguieron era metódico, pero a la vez brillante. Tenía como 3 pasos muy lógicos. El primero, asegurarse de que todo el mundo estaba allí porque de verdad quería participar. El segundo, y este es crucial, era un ejercicio de pura empatía, conseguir que cada bando entendiera las necesidades reales del otro. Y el tercero, el más creativo de todos, usar esa nueva empatía para crear algo nuevo, algo que beneficiara a todos. Y esta frase lo resume todo a la perfección. El método funcionó porque consiguió que la gente viera más allá de los uniformes, de los cargos, de las etiquetas. Consiguió que un funcionario y un artista de rap, por ejemplo, se vieran simplemente como lo que eran, personas. Y ahí, justo ahí, es donde se rompe la desconfianza y se abre la puerta a una conexión de verdad. Vale, todo esto suena muy bien, muy bonito, pero la pregunta del millón es, ¿funcionó de verdad? ¿Toda esa confianza que se había construido se tradujo en cambios reales, en cosas que se pudieran tocar? Venga, vamos a ver los resultados concretos.
Pero antes de meternos en los datos, es importante ponerle cara a todo este proceso, porque no estamos hablando de entes abstractos como el Estado o la sociedad civil, no. Estamos hablando de personas de carne y hueso, de vecinos, de funcionarios, de jóvenes, de líderes de la comunidad. Gente que se sentó en la misma mesa, probablemente por primera vez en su vida, para intentar construir un futuro juntos. Y los resultados, la verdad, son para alucinar. Gracias a esa confianza que se había creado, se consiguieron cosas que antes eran, impensables. Por ejemplo, familias que habían sido desplazadas por la violencia pudieron sentarse a hablar directamente con el Estado para que les devolvieran sus derechos. O jóvenes que colaboraron con el gobierno para crear una política nacional sobre delincuencia juvenil. Incluso empresas privadas se sumaron a las ONG y al gobierno para arrimar el hombro. Entonces, llegados a este punto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección que nos deja toda esta experiencia de Colombia? Pues la idea principal es esta, y es muy potente. Un gobierno no se gana la confianza de la gente solo por hacer bien su trabajo, por ser eficiente. La confianza de verdad nace del encuentro, del diálogo, del cara a cara. Es un proceso activo que exige que las dos partes salgan de su trinchera y se encuentren a mitad de camino. Y terminamos ya, con una pregunta para que nos dé qué pensar. Porque esta historia no va solo de Colombia, es una lección que vale para cualquier sitio. La desconfianza, por desgracia, está en todas partes. Así que la pregunta final es: ¿qué pequeños pasos podemos dar cada cual para empezar a construir esos puentes en nuestro propio entorno, en nuestro día a día? Porque a lo mejor la paz, al final, empieza con algo tan simple como una conversación.